Buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, obviamente. 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Recuerden el contexto que nos explicaba muy bien recién Andy. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos al Evangelio según San Juan. Capítulo 15. Nos vamos a apoyar en muchos pasajes. Miren, ustedes saben cuánto sufro cuando hay muchos pasajes para tratar un tema. Realmente lo sufro, lo padezco. Pero es central porque así tanto como Gálatas, Evangelio según San Juan aquí en esta parte, casi que está todo el contenido de lo que vamos a hablar. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y fíjate lo dice el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no los voy a llamar siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero les voy a llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os les he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él os lo dé. Punto. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ok, fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Vamos con la prece, por favor. Y hoy vamos a hacer una pequeña introducción, o una introducción, mejor dicho. Quisiera tomarme de los 40 minutos, de los cuales ya han pasado 5, 20 minutos para hablar del fruto y vamos a dejar 10 minutos para hablar del amor. Espero poder cumplir con la pauta. ¿Qué sería de un mundo donde no hay fruto? ¿Qué sería un mundo donde no hay fruto? No hay multiplicación. ¿Qué más? ¿Qué sería un mundo donde no hay fruto? Ahí, Danisa, estás sonriente.
¿Qué es en un mundo que no hay fruto? No hay crecimiento, hay muerte. Vos sabés que cuando nosotros nos mudamos de Buenos Aires a Paraguay, así, sin escala, a General Aquino encima, un pueblito, conoce la zona Juan, que estuvo en Pedro Juan Caballero. Creo que uno de mis mejores recuerdos que tengo de esa zona era la abundancia de frutos silvestres. Lo que para vos te parece, por ejemplo, el ananá, hasta lo podías encontrar en forma silvestre, la sandía, guayaba, maracuyá, que ahora cuesta mucho conseguirlo, allá era de forma silvestre. La naranja, la mandarina, el pomelo. Recuerdo muy gratamente eso porque la verdad que prácticamente el merendar era tomar de cualquier árbol el mango. Había mucha abundancia de frutos. Después pasamos por Brasil y venimos a Obispo Trejo. Obispo Trejo, prehistórico diría yo, porque hoy Trejo es una zona con todo este cambio climático, ahora no hay un árbol, todo soja, pero me tocó vivir la parte del Trejo cuando solamente se vivía de carbón, leña y cabra, nada más, con lo cual no había un solo árbol frutal, un solo árbol frutal. Miren, podríamos dedicar mucho tiempo a hablar de esto, el fruto es fundamental. Tal es así. Tengo yo esto. Tal es así la importancia del fruto que nosotros encontramos que en el tercer día de creación, Dios ya estaba hablando del fruto. Cuando Dios separa las aguas, la tierra seca, dice, bueno, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 11, dijo Dios, la tierra produzca hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que de fruto según su género, que su semilla esté en él. Y dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas, una naturaleza, árbol que da fruto, vio Dios que era bueno. Y en el versículo 29 del mismo capítulo, en el sexto día, cuando el hombre crea al hombre, cuando Dios crea al hombre, su imagen y semejanza, dice, frutifíquense, llenen la tierra, multiplíquense, sojuzgadla, señoread. Y dice el Señor, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, ¿para qué? Os serán para comer. Yo quisiera pensar, esto nunca lo había pensado antes, pensamiento mío, yo creo que toda especie que Dios había creado antes de la caída del hombre, realmente era útil para comer. Yo creo que cuando Dios maldice la tierra y le dice, ahora la tierra por causa del pecado, por causa va a producir cardos y espinos, es donde nosotros tenemos las clases de árboles que no dan frutos para alimentarnos, como si vos quisieras ir al monte de Trejo y pasear, así, che, no voy a sacar un fruto para comer. Ni sé cómo se llama la cosa esa que da el quebracho, por ejemplo, no sé cómo se llama. No, el quebracho. La algarroba nunca comí. No sé por qué el joven rico quería comer algarroba. No sé si será rica o no. ¿Sí? ¿Está buena? Se hace un producto, ¿no? La algarroba. El garabato, no sé qué fruto es el garabato. Lo que sí sé es que el garabato te rompe toda la ropa cuando pasas entre garabato por las espinas que tiene. El famoso uña de gato. La importancia del fruto, que en el origen encontramos el fruto. Vamos a ir rápido estas primeras partes, quiero detenerme más adelante en otros temas. El fruto, pero es importante que reparemos en el fruto como naturaleza e identidad. Por ahí había un capítulo, cuando hablamos de fruto nos vamos a referir especialmente en esta noche, no en su sentido literal, obviamente, sino en una acepción de la palabra, según la RAE, que es el fruto como producto o como resultado de, ¿ok? El fruto como producto o resultado de. Entonces encontramos que el fruto, como naturaleza o como parte de la identidad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, va a decir que le va a decir qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan, porque el fin de ellas es muerte. Más ahora, habéis sido libertados del fruto y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir,
claramente, según la naturaleza, podemos tener fruto para muerte o fruto para vida eterna. Fruto para muerte, una naturaleza propensa a que todo lo que producen mis actos, mis hechos, resultado de mi comportamiento, mi conducta, sea para muerte. Pareciera difícil, ¿no? De escuchar. Quizás alguna persona que está en este lugar no comprende esto, porque Pablo le está escribiendo a personas que habían entendido el Evangelio, que podían diferenciar entre lo que era una naturaleza pecaminosa, justamente la carta de Romanos, donde especialmente habla del poder de la cruz, de la justificación, la redención, la salvación, el perdón, etcétera, etcétera. Y está hablando que hay un fruto cuyo fin es la muerte. Creo que todos esta última semana, fuimos impactados por una noticia o dos noticias que tienen que ver con lo mismo, de una mamá matando a los hijos, de una madre matando al esposo. Ayer creo, hoy, no sé cuándo, otra vez una madre matando al hijo y luego quitándose la vida a ella. Fruto para muerte. Hay una naturaleza no regenerada, una naturaleza que, como recién hacíamos memoria del Señor Jesucristo, que no conoce esta cruz en la cual gloriarse, porque allí fueron redimidos nuestros pecados, por ende, todo proceso y resultado de una vida lejos de Dios va a tener como fruto la muerte. Pero ahora dice que ustedes fueron libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tener por fruto la santificación y por ella la vida eterna. Entonces vemos que claramente hay una naturaleza que radica en el fruto de aquellos que por la gracia de Dios conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y de aquellos que no conocen a Jesucristo como su Señor y como en quien encontraron el perdón de sus pecados. En muy pocos versículos el Señor va a nombrar 7 veces la palabra frutos cuando tiene que hablar de la identidad. Él está con sus discípulos, entre las personas, y les dice, guárdense de los falsos profetas. Porque se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes si son ovejas o son lobos rapaces? ¿Cómo van a identificar qué son en definitiva? Bueno, se van a dar cuenta porque por su fruto, dice, porque no puede el buen árbol dar mal fruto ni el mal árbol dar buen fruto. O el Señor utiliza una lógica muy básica, ¿no? Muy básica, muy sencilla de entender. Y dice entonces que todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mira, muchas veces, hermanos, por más que nosotros nos esforcemos por aparentar una cosa, nuestras acciones van delante de nosotros, ¿sí? Y quiero decir a propósito de lo que decía Nacho recién del streaming, lo quiero también unir con lo de Daniel, con la prueba, con los tiempos difíciles. A veces a todos nos toca vivir tiempos en donde pareciera que estamos en la prensa, ¿no? Y el Señor nos está exprimiendo con pruebas y quiere sacar lo mejor de nosotros. Me toca en mi casa estar pasando momentos de pruebas y una de ellas tiene que ver con el trabajo. Y durante muchos años, especialmente en esta última etapa de mi vida laboral, tuve mucha dificultad para que la gente reconozca por mis frutos que soy un hijo de Dios. Muchas veces no siempre es difícil. Ustedes no quiero que piensen cualquier cosa, este es un loquito en el trabajo que está haciendo, pero muchas veces, dependiendo a veces de la función que cumplimos o el rol que nos toque, la importancia, la urgencia
del métier en el que estés, hace que difícilmente vos apartes un tiempo. Vení que te voy a contar del plan de salvación de Dios, vení que yo te voy a contar que Dios te ama. Muy pocas veces se presta para esa conversación. No tengo mucho tiempo social también con mis compañeros de trabajo. Pero me ha pasado algo sorprendente, gratificado, y se lo contaba a Ale Mulki, como lo mencionaste recién, y se emocionó Ale, porque en muy poco tiempo me han estado viendo por los videos de la iglesia. Y, mirá, y se han estado acercándome a preguntarme del Señor porque me vieron en los videos de la iglesia. Se lo decía a Ale hace poco, estábamos en casa, le digo, Ale, yo renegaba de los aparatitos estos, renegaba que se transmitan las reuniones. Ahora me toca vivir que compañeros, compañeras de trabajo, sepan de Dios y conozcan de mi vida porque me ven en las redes, como seguramente van a ver este mensaje de esta noche. Por sus frutos los conoceréis. Me pasó Eliel, creo que fue ayer o hoy, un reel de una persona, porque no me atrevo a decir hermano, que yo durante mucho tiempo justamente no sabía. Che, ¿es buen árbol o es mal árbol? Uno veía, esta persona tiene un gran templo, miles de personas se congregan en ese templo y esta persona abre un libro semejante a este, como el que tenemos hoy. Pero en este reel, un muchacho haciendo streaming le dice, che, decime la verdad, ese libro que ustedes llaman Biblia, muchos jóvenes acá seguramente lo habrán visto, no se usó para manipular, no se usa para manipular a la gente, no fue escrita por hombres, no es algo que se ha hecho daño, no hace daño. Y esta persona empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas, porque una persona está muy acostumbrada a justamente estar en medios con inconversos. Y tiene negocios con inconversos. Es socio de inconversos. Y en todo este tiempo que dura esta entrevista, al menos de los minutos que yo vi, le decía a él, quizás me gustaría ver toda la entrevista, parece en un momento completa, no sea cosa esté editado, pero no puede decir ni una cosa ni la otra, en ningún momento, ningún momento. Esta persona hace defensa de la palabra y dice, mirá, este libro, por más que fue escrito por hombres, es inspiración divina de Dios. Y Dios se revela a nosotros los hombres a través de la palabra de Dios, le guste a quien le guste. Es la palabra de Dios. Y en ella confío y creo de todo mi corazón. Y esto transformó mi vida y transforma la vida de millones de personas. Transformó, transforma y transformará. Por sus frutos lo conoceréis. Ahora, hay una cuestión importante que es que hay todo un objetivo en esto, ¿no? Que ya vamos a ir avanzando, pero nosotros somos renacidos por una vida de frutos. ¿Vieron que ese racimito que ven ahí, ¿saben qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Fuerte, no escucho. No. Eso es el famoso agrazón. ¿Alguien sabe qué es el agrazón? Está todo bien si no saben, porque yo lo aprendí ahora, no me voy a hacer que lo sabía, porque no lo sabía. El agrazón es la famosa uva silvestre. La uva agria. No sé si alguien probó alguna vez, yo nunca probé. Pero fuimos renacidos para dar frutos, querido hermano. Viste que antes, si nosotros vos decís, bueno, che, todo lo que estamos acá, yo tengo una naturaleza que me identifico donde los frutos son para vida eterna, tengo como fin la santificación, perfecto, bárbaro. Me acuerdo una vez tomando la palabra, pregunté, che, ¿la salvación es un fin en sí mismo? Y recuerdo que coincidimos que no. Bueno, este punto tiene que ver con esto un poco, porque ninguno de nosotros duda de que
la nueva naturaleza en Cristo Jesús, su fruto es vida eterna, bárbaro. Pero vos sabés que en Isaías capítulo 5, muchos conocemos este pasaje, el Señor es una poesía, una prosa, es una prosa, no como es una prosa. Y dice así, el profeta dice, voy a cantar por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y dice por tercera vez, tenía mi amado una viña. ¿Se acuerdan? Y este amado, dice, este señor había sembrado su viña en una ladera fértil. La había despedregado, la había cavado. Ahí había plantado su vid escogida. Dice, le había hecho un vallado, le había hecho una cerca, le había hecho una torre y le había hecho un... ¿Qué le falta a eso? Para que esté completo. Un lagar. Un lagar, para que ahí se expriman la uva y salga ese precioso néctar del que Waldo conoce muy bien. Y se pregunta, dice, ¿qué más podía yo hacer por mi viña que no haya hecho? Y después le dice al pueblo, dice, juzguen ustedes, ¿qué más podría haber yo hecho por esta viña que no haya hecho? Porque ¿saben qué? Fui a buscar uvas y ¿qué me encontré? Uva silvestre, el agrazón. Dice, esta viña son los varones de Judá y el pueblo de Israel. Porque quise encontrar justicia en ellos y encontré vileza. Vamos a ir más rápido porque el tiempo va mucho más rápido que yo. Cuando el Señor está dando la parábola del sembrador, vos te acordás que este sembrador está arrojando la semilla. Y vamos a las dos últimas. La penúltima cae en un lugar donde crecen, juntamente con la planta, ¿qué crecen? Los espinos. ¿Y qué pasó? Esta planta se vio ¿cómo? Ahogada. ¿Y qué dice el Señor cuando narra la situación de esta planta? Que era una planta ¿cómo? A propósito de nuestro tema. ¿Era cómo? Fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo, Normita? ¿Cómo dice? Infructuosa. Que no da fruto. ¿Por qué? Porque los espinos crecieron y lo ahogaron. Y dice el Señor, estos son los afanes de este siglo. El amor por las riquezas y las codicias de muchas cosas ahogan la planta y no da fruto. Pero la otra situación, lo que cae en buena tierra, es aquella que da, es al revés, ahí yo lo puse mal, es en realidad, dice el Señor, que cae en buena tierra, el fruto que da es al 100%, al 60% o al 30%, ¿no? El fruto. Y esto, hay dos pasajes que me llamaron siempre la atención, que es el de la higuera. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor viene a Jerusalén, al último, fue varias veces, pero el último cuando Él ya está por ir a la cruz, dice que, no me acuerdo si cuando se iba de Jerusalén o cuando venía a Jerusalén tenía hambre, y dice que a lo lejos vio una higuera, y se acerca a la higuera para comer. Imagínate esta situación, ¿no? El Señor Jesucristo con hambre. O sea, Dios tenía hambre, el estómago le hacía ruido. ¿Te pasó, vale, alguna vez que te haga ruido el estómago? ¿No? Tenía hambre el Señor y ve una higuera a lo lejos y se acerca con ganas de tomar ese higo para comer, satisfacer su hambre, y la higuera no tenía frutos. Y el Señor le dice a la higuera, nunca
jamás coma nadie de ti. A la mañana siguiente, y no me acuerdo si van o si vienen, Pedro mira y ve que la higuera está seca. Y le dice al Señor, mira Señor, la higuera que maldijiste está seca. Y dice la Biblia que estaba seca ¿cómo? ¿Cómo, Juan? Decilo. ¿Cómo? Desde sus raíces. ¿Se puede secar una planta de un día para otro, hasta las raíces inclusive? Impresionante. No tenía fruto cuando el Señor tenía hambre. Y hay otro episodio en el Evangelio según San Lucas capítulo 13, como dice ahí, cuando el Señor va a dar una parábola, dice que hay un señor que en la viña tiene una higuera. Y dice que ya habían pasado 3 años que tenía esta higuera ahí en la viña y no daba frutos. Entonces le dice al viñador, cortala, ¿para qué sirve? Está inutilizando la tierra. Y el viñador le dice, Señor, démosle un año más. Déjame que yo cabe alrededor, déjame que la abone y vamos a darle un año más para ver si nuestra higuera nos da fruto. Y por último, lo que leímos, hermanos, dijo el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué la verdadera? Justamente porque quienes estaban escuchando allí saben que Israel había sido asociado a una vid, a una viña. En los Salmos también está esto. Por eso él dice, yo soy la vid verdadera. Dice, el Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Y hermanos, si nos ubicamos en la situación, el Señor está a horas de ser entregado en manos del poder humano, de los judíos primeramente, de los gentiles luego. Y él en ese momento, después que salen del aposento alto, están caminando y le está enseñando esto. Le va a decir, ustedes son pámpanos, el Padre labrador. Y va a decir, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Señor lo va a cortar y lo va a echar. Más adelante dice, el pámpano que no lleva fruto, se corta, se seca, lo recogen y lo tiran al fuego. Mirá, si hay una característica por la que el Señor usó la viña para hablar de esto, porque justamente, mirá, si hay algo para que no sirve de la viña es la madera, creo esto haberlo dicho alguna vez. No sirve para nada, absolutamente para nada. Sin embargo, el fruto de la uva es increíble. No sé cuántos han ido a Mendoza alguna vez y hacer un tour por las bodegas, la cantidad de cosas que se puede hacer del fruto de la uva. Si nosotros nos pensamos que la uva se terminó después de exprimida en un lagar para hacer el vino, estamos equivocados. Se sigue haciendo un montón de cosas de la cáscara, de la semilla, de la pulpa. Impresionante la utilidad que tiene. Por eso la utilización de la figura de la viña. Entonces, hermanos, en este ejemplo que el Señor da, en donde nosotros, claramente todos estos pasajes que estamos hablando nos habla de nosotros, no habla de un tercero, no habla de otra persona, está hablando de vos y de mí, de la importancia que en nuestra vida llevemos fruto. Fruto, no es una opción, no se concibe como pensamos al principio, ¿qué sería de un mundo sin frutos? Inconcebible, bueno, del mismo modo es inconcebible que en nuestra vida no tengamos fruto. Inconcebible. Ok. Bueno, ¿qué requisitos tenemos y qué objetivos entonces tenemos con el fruto del Espíritu? Leímos en el capítulo 15 que en esto es glorificado el Padre. En esto se glorifica el labrador, con mayúscula. ¿En qué? Porque este es el objetivo, hermanos. Acá no. ¿En qué se glorifica? ¿Cómo?
En que llevemos fruto, ¿o cuánto fruto? Dice. Mucho fruto. Mucho. Mucho fruto. De ahí que cuando nosotros leímos en Gálatas, fíjate que, y la importancia, digo, de esto de el fruto del Espíritu, hermanos, esto es, tenemos que entender que el fruto es del Espíritu, no es de Hernán, no es de fulanito, de fulanita. No hay fruto posible si no es en el Espíritu. Por eso el Señor, repito, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso Él mismo se pone como ejemplo de dependencia del Señor, y ahora vamos a mencionarlo. Pero por eso el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque es inimaginable pensar en que hay un hermano que dé fruto de amor, que es el que nos vamos a decir en 2 minutos en esta noche. Yo te pregunto, ¿existe el fruto del amor que no esté acompañado de la mansedumbre? ¿Existe el fruto de la paciencia que no esté acompañado de la templanza? Por eso es como que somos desafiados a imaginarnos un fruto del Espíritu en nuestra vida, en donde encontramos esta composición que solamente el Espíritu Santo puede lograr en nosotros. Ahora, dijimos que el objetivo en esto es glorificar a mi Padre, que llevemos mucho fruto. Y hay un primer requisito, vamos a mencionar 3 nada más ahora, que es la santidad. Habíamos dicho al principio que el fruto de nuestra naturaleza divina ya de por sí la santificación y por ende la vida eterna. Pero fíjate que el salmista en su primer salmo va a decir, bienaventurado el varón o la mujer que no estuvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de hombres pecadores, que no estuvo sentado en silla de escarnecedores. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, y en ella, en esta ley, medita de día y de noche. ¿Y qué sigue diciendo? Será como un árbol que es plantado junto a corriente de aguas. ¿Y qué sucede con este árbol? Dice que da su fruto a su tiempo. Dice, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué desafío, hermanos, qué vara. Mirá, he sido muy confrontado por esto. Porque, bueno, se ha ido mucho el tiempo, pero la verdad, a mí me gustaría decir al revés esto. Decirlo al revés. Qué desgracia del hombre y la mujer que le gusta estar en los consejos de los malos, que le gusta estar en los caminos de los pecadores, que se sienta en la silla del escarnecedor y con ellos se burla, se ríe, la pasa bien, que desprecia la ley de Jehová, no medita. La Biblia se llena de polvo. Me conozco los 11 jugadores del equipo preferido, pero no me sé ni la mitad de los discípulos. Será como un árbol plantado, ¿en dónde? En el desierto, sin frutos, sin hojas, pelado. Y nada de lo que hace prospera. Once veces en el capítulo 15 que leímos, el Señor habla de la permanencia. Un requisito, ya te habrás dado cuenta, inevitable si querés llevar fruto. Si queremos llevar fruto. Mucho fruto que glorifica al Padre. La permanencia. Ahora, fíjate disculpen el término, pero fíjate lo loco de esto, ¿no? Porque vos dirás, Hernán, qué difícil que es esto. Yo no puedo, la verdad, no me siento en capacidad para estar a la altura de estas demandas.
Pero vos pensá una cosa, ¿a quiénes le estaba diciendo el Señor Jesucristo estas palabras de Juan capítulo 15? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Fuerte, hermano, si no nos quedamos acá hasta las 10 de la noche, yo no tengo problema, no me interesa saber cómo salió Huracán y Platense. ¿A quiénes le estaba diciendo? A los discípulos. ¿Qué pasó? ¿Cuántas horas después? ¿Cuántas? ¿4 o 5? ¿Cuántas horas querés? ¿Qué pasó? 4, 5, 6, 8, 10, la que quieras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántos permanecieron, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 0. Uno solo había vendido. Mientras él estaba diciendo estas palabras, había uno que estaba recibiendo una bolsa con 30 piezas de plata. Yo lo había traicionado. El que le estaba diciendo, Señor, yo voy a dar mi vida por vos, no importa dónde vaya, yo te sigo, no te abandono, lo estaba diciendo 3 veces negado, maldiciendo, no lo conozco. Todos huyeron, todos lo abandonaron. El Señor le estaba diciendo, permanezcan a hombres que Él sabía que le iban a fallar, como Él sabe que vos mañana le vas a fallar. Como Él sabe que yo esta noche, mañana, le voy a fallar. ¿Entendés? Por eso es lo grandioso de la naturaleza divina en la cual estamos. Por eso cuando Pablo explica a los romanos esto, dice, en 2 de Pedro, cuando Pedro dice, ustedes están en la naturaleza divina, entonces ahora dice, mirá, es necesario que crezcan en esto, que pongan diligencia. Entonces, a esta fe que te abrazaste a esto, yo me abrazo a la cruz, Señor, gracias por perdonarme, entiendo que vos sos el Salvador, sos el Hijo de Dios, confieso con mi labio que moriste, que resucitaste de entre los muertos. Bueno, a esa fe agregale virtud. A esa virtud agregale conocimiento, agregale dominio propio, agregale paciencia, agregale piedad, agregale amor fraternal, agregale, adivina que la última, amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ustedes no van a estar ociosos, ni sin fruto. Dice, pero si estas cosas no están en vos, querido hermano o querida hermana, Hernán, si vos carecés de estas cosas, ¿sabés qué pasa? Tenés la vista muy cortita. Sos ciego. Y peor aún, olvidaste la purificación de sus antiguos pecados. Por eso, hermanos, como requisitos, la santidad, la permanencia y el crecimiento. Se fue el tiempo. Gracias a Dios por el hermano que el domingo que viene va a hablar del amor. ¿A quién le toca el domingo que viene? ¿Está acá? ¿No? ¿Ausente? ¿Qué podemos decir del amor, hermanos? ¿Alguna duda sobre si tenemos que dar frutos? ¿Es opcional? Difícil, ¿no? Difícil, pero no imposible. Bueno, miren, el tema del amor es fundamental. Yo quiero ir al último. Yo quiero pensar en el discípulo que más habla del amor y alguien que tenía mucha autoridad para hablar del amor, que es Juan, porque si bien el mismo Juan acá en el capítulo 15 habla del amor, justamente, fíjate vos, cuando habla del fruto y de la vid, habla del amor 2 veces, pero el Señor lo va a decir en estos términos, esto es un nuevo mandamiento que les tengo que dar, que se amen unos a otros, si no nadie va a creer que nosotros somos hijos de Dios y que somos hermanos, nadie te va a creer si no nos amamos. Pero Juan va mucho más allá y va a decir, mirá, va a hacer 2 contrastes, muy claros, muy sencillos de entender. El que ama está en luz. No vamos a leer los pasajes, quédese tranquilo. Por ende, si no amás, el antónimo, estás en tinieblas. Fácil.
El que ama es de Dios, el que no ama no es de Dios. El que ama está vivo, el que no ama está muerto. Si no crees lo que estamos leyendo acá, léelo en 1 Juan capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. El que ama es una persona que nació de nuevo. Esto que decíamos antes de la naturaleza divina, la nueva naturaleza. ¿Sabés que el que aborrece al hermano es un homicida? El que ama conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios y es un mentiroso. ¿Sabés por qué? Porque Dios es amor, hermanos. Recién nos decía Andy, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios es amor, en esencia. Dios es amor. Entonces, es imposible no pensar que la primera mención del apóstol escribiendo a la iglesia en Galacia sea que el fruto del Espíritu Santo, lo primero que diga, es el amor. Es el amor. Imposible que Pablo no diga que toda la ley se resume en muy pocas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice escribiendo los Romanos y lo dice, como lo leímos, escribiendo la iglesia en Galacia. Entonces, si no nos amamos entre nosotros, no conocemos a Dios, porque Él es amor. Y quiero terminar, es así, es una poesía, es un cántico al amor, cuando imposible no mencionarlo, disculpen que se ha ido la hora. Es culpa de Daniel también, no me reten a mí después solamente, díganle también a Daniel, que la hizo larga. Cuando Pablo escribe justamente una iglesia que no se amaban los hermanos, no se amaban, sino que estaban divididos, había mucha carnalidad, y él va a decir, mirá, yo puedo hablar hermoso, hermoso. Hernán puede hablar hermoso, haciéndose el porteño. Cualquier hermano puede hablar con lengua angelical, pero si no tengo amor, soy como un metal que resuena, o un címbalo que retiñe. ¿Vieron? Imagínate, vos que estaba a punto de decir la misa, déjame tocar la batería para que sepan lo que es un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Sigue diciendo el apóstol, dice, yo puedo conocer todos los misterios, tener toda la profecía, tener toda la ciencia, toda la fe, a tal punto que le digo a este monte, movete de acá para allá, al obelisco, lo quiero acá en Patria y Rincón, y el obelisco se pone ahí. Pero si no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Puedo vender mi casa, mi auto, puedo cambiar ese título que tanto me costó, venderlo, dárselo a los pobres. Hermanos, no hace falta que ofrenden, no olvídense del anuncio de Hernán, yo pongo todo. Calefactores para todos, bufanda, frazadas para todos. Dice, puedo dar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, no soy nada. Y dice, el amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo soporta y todo lo sufre. Todo lo sufre. A esa clase de amor somos llamados, hermanos. Yo siempre digo, yo creo que estamos en una hermosa iglesia. Con nuestras debilidades y problemas, a veces nos cuesta soportarnos, porque en la parte del medio, cuando habla de cómo es el amor, que yo me la salteé, el amor
no hace nada indebido, no es envidioso, no se jacta, no se irrita. Pero hermanos, estamos en un cuerpo en el que nos amamos y nos tenemos que amar más. Y quiero terminar con esto, que para mí es el ejemplo de un hombre. Si bien es una elaboración en la mente del Señor, pero la máxima expresión de amor donde encuentro estas características. Porque cuando un hombre sufrió la traición de su hijo, un hijo que había sido bendecido con todas las cosas que vos y yo experimentamos en esta noche. Estamos en esa vid disfrutando de la savia de nuestro Señor. Y había un hijo que le dice a su papá: mira papá, yo no quiero más nada de esto, yo me quiero ir de casa, dame mis cosas que me voy. Este hijo se fue, vivió perdidamente, vivió experimentando las obras de la carne que dice Gálatas. Pero había un hermano de la iglesia, había una hermana de la iglesia que todos los días estaba sufriendo ese amor, estaba creyendo en ese amor, soportaba el despecho del hijo y todo creía, y él creía que un día ese hijo iba a regresar a la casa. Y cuando Jesucristo piensa en esta persona, en este padre lleno de amor, cuando finalmente ve venir a este hijo, es un padre que no lo reta, no lo recrimina, no lo culpa, no lo castiga, no lo echa. ¿Sabes qué hace? Lo abraza. Ni siquiera le deja terminar su oración de arrepentimiento. Y no solamente lo abraza, lo besa, sino que lo vuelve a posicionar en el lugar donde él estaba. Y hermanos, a esta clase de amor Jesucristo nos desafía. Y en esta clase de amor vos y yo vivimos. A veces nosotros los hombres podemos ser legalistas, ásperos, duros. Solemos descargar en otros el fracaso y el error de quien cayó y tropezó, y ahí estamos para señalar, como bien lo hacían los fariseos. Pero Jesucristo nos llama a este amor. Y no solamente para experimentarlo entre nosotros, sino sabiendo que nosotros también tenemos del Padre este mismo amor.